En este video, exploraremos las profecías bíblicas sobre el Anticristo y cómo su espíritu está presente en el mundo contemporáneo, preparando el escenario para su eventual llegada en 2024. La estrategia del Anticristo se alinea con las advertencias de Jesús sobre el engaño y la importancia de mantenerse en la verdad. En Lucas 12, 13, 22, vemos una representación del engaño del Anticristo a través de la historia del rico insensato, quien se enfoca únicamente en las posesiones terrenales, cegando a las personas hacia la luz del Evangelio. El Anticristo procura mantener a las personas concentradas en el presente, rechazando realidades espirituales y fomentando la lujuria, la codicia y el egocentrismo. En contraposición a la enseñanza de Jesús sobre la generosidad y el servicio, el Anticristo promueve la acumulación de riquezas y la satisfacción de los placeres terrenales. El falso profeta, asociado con el Anticristo, realizará señales persuasivas para engañar incluso a los creyentes, haciéndose pasar por Cristo. Este engaño se expande a través de iglesias contemporáneas que han perdido de vista la verdad bíblica y han abandonado los valores éticos. En este año 2024, el espíritu del Anticristo seguirá trabajando para preparar el terreno para la aceptación del hombre de la maldad. Los avances tecnológicos y los cambios sociales actuales hacen que las profecías bíblicas parezcan más próximas a convertirse en realidad, por lo que es crucial mantenernos alerta y arraigados en la fe. El aumento del pecado y la ilegalidad en 2024 reflejará una sociedad que se aleja de los preceptos divinos, con la tentación del pecado al alcance de un clic. En este contexto, es esencial permanecer vigilantes y firmes en la fe, buscando la guía de Dios mediante la oración y el ayuno. A pesar de los desafíos, nuestra esperanza reside en Cristo, quien nos fortalece para enfrentar cualquier adversidad. La oración nos conecta con Dios y nos alinea con sus propósitos, otorgándonos auténtica alegría y propósito en medio de un mundo en constante cambio. En los círculos teológicos cristianos, el concepto del Anticristo ha sido objeto de especulación y debate durante siglos. Inspirado en las Escrituras, se ha representado como una figura maligna que se opone a Cristo y su obra redentora en la tierra. A través de un análisis profundo de los textos bíblicos pertinentes, podemos explorar este tema con mayor claridad y entender cómo se manifiesta en el mundo contemporáneo. La Biblia ofrece varias referencias al Anticristo, pero uno de los pasajes más destacados se encuentra en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 13. Aquí se describe a una bestia que emerge del mar y otra bestia que surge de la tierra, ambas representando fuerzas malignas que se oponen a Dios y su pueblo. Además, en el libro de Daniel, se mencionan figuras opresivas que intentan usurpar el lugar de Dios y perseguir a los creyentes. En 1 Juan 2:18, el apóstol Juan advierte: «Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Esta declaración indica que el Anticristo no es una sola figura histórica, sino un espíritu que se manifiesta a lo largo de la historia, a través de diversos individuos y sistemas. Podemos identificar manifestaciones del espíritu anticristiano en el mundo actual. Por ejemplo, el materialismo desenfrenado, que coloca la búsqueda de riquezas y placeres mundanos por encima de los principios espirituales, refleja la negación del mensaje de Cristo sobre la importancia de las cosas eternas sobre las temporales. El relativismo moral también puede considerarse una expresión del espíritu anticristiano, ya que socava la idea de una verdad absoluta y promueve la idea de que cada individuo puede determinar su propia moralidad, lo cual está en conflicto con los principios bíblicos. La persecución religiosa, que se manifiesta en diversas partes del mundo, refleja el deseo de eliminar la influencia del cristianismo y otros sistemas de creencias que se oponen a las agendas políticas o ideológicas dominantes. Este fenómeno encuentra paralelos en la persecución de los primeros cristianos en el Imperio Romano
y en otras épocas de la historia. Desde una perspectiva analítica, es importante entender que el anticristo no es simplemente una figura individual, sino un símbolo de todo lo que se opone a Dios y su voluntad. En lugar de buscar una figura específica que encaje con nuestras expectativas, debemos estar atentos a los signos del espíritu anticristiano en nuestro entorno y resistirlos mediante una vida de fe y obediencia a Dios. Además, es esencial reconocer que el concepto del anticristo no debe utilizarse para promover el miedo o la paranoia entre los creyentes. En lugar de eso, debe servir como un recordatorio de que, aunque enfrentamos oposición en el mundo, nuestra esperanza está en Cristo y su victoria final sobre el mal. Sin embargo, como creyentes, no debemos caer en el miedo o la paranoia, sino mantener nuestra esperanza en Cristo y resistir el espíritu anticristiano mediante una vida de fe y obediencia a Dios. En última instancia, confiamos en que Cristo prevalecerá sobre todo mal y establecerá su reino de justicia y paz en la tierra. En nuestra lucha contra el espíritu anticristiano, es fundamental armarnos con las herramientas espirituales que Dios nos ha proporcionado. La oración, la lectura de la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes son elementos clave en esta batalla espiritual. La oración nos conecta directamente con el poder de Dios y nos permite buscar su protección y dirección en medio de las pruebas y tentaciones. Jesús mismo nos enseñó a orar por el reino de Dios y la voluntad de Dios para ser hechas en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 9, 13. La lectura y meditación en la palabra de Dios es otra herramienta poderosa en nuestra lucha espiritual. La Biblia es nuestra espada espiritual, Efesios 6, 17, y nos equipa para discernir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo. En las Escrituras encontramos la sabiduría y la guía divina que necesitamos para resistir las artimañas del enemigo. La comunión con otros creyentes también es vital en nuestra batalla espiritual. La Iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, y juntos somos más fuertes. Al unirnos en oración, adoración y compañerismo, nos fortalecemos mutuamente y nos animamos en la fe. Además de estas prácticas espirituales, también debemos estar alerta y vigilantes contra las trampas del enemigo. Satanás es astuto y busca engañar y desviar a los creyentes de su fe. Debemos estar atentos a sus tácticas y resistirlo con firmeza, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria sobre él. 1 Pedro 5, 8, 9. En nuestro combate contra el espíritu anticristiano, es crucial desarrollar un discernimiento espiritual agudo. El discernimiento nos permite distinguir entre lo que es de Dios y lo que es del mundo o del enemigo. Este discernimiento se adquiere a través de una relación íntima con Dios cultivada a través de la oración, el estudio de la palabra y la guía del Espíritu Santo. La oración nos acerca a Dios y nos permite conocer su voluntad. Al orar constantemente y en todo momento, desarrollamos una sensibilidad espiritual que nos ayuda a discernir la dirección divina en medio de las circunstancias y los desafíos que enfrentamos. El estudio y la meditación en la palabra de Dios son fundamentales para el discernimiento espiritual. La Biblia es la revelación de Dios para la humanidad y contiene toda la sabiduría y la verdad que necesitamos para discernir su voluntad en nuestras vidas. Al profundizar en las Escrituras y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe, desarrollamos un discernimiento espiritual cada vez más afilado. La guía del Espíritu Santo es esencial en nuestro discernimiento espiritual. Jesús prometió enviarnos al Espíritu Santo para que nos guiara en toda verdad. Juan 16, 13. Al abrir nuestros corazones y nuestras mentes a la dirección del Espíritu Santo, podemos discernir la voz de Dios y seguir sus caminos en medio de un mundo lleno de distracciones y engaños. Además de estas prácticas espirituales, también es importante estar alerta a las señales de advertencia del espíritu anticristiano en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea.
Esto incluye estar atentos a las influencias culturales y sociales que nos alejan de Dios, así como a las tentaciones y trampas del enemigo que buscan desviar nuestra fe y nuestra obediencia. Además del discernimiento espiritual, es crucial que los cristianos aborden la lucha contra el espíritu anticristiano con amor y verdad. Jesucristo nos enseñó que el amor es la fuerza más poderosa en el universo y que la verdad nos hará libres. Juan 8:32. Por lo tanto, es esencial que nos esforcemos por manifestar el amor de Cristo y proclamar la verdad de su Evangelio en todo momento. El amor de Cristo es radical y transformador. Nos llama a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos odian y orar por los que nos maltratan. Lucas 6:27-28. Este tipo de amor trasciende las barreras y las divisiones humanas y nos capacita para amar incluso a aquellos que nos persiguen o se oponen a nosotros. Además, el amor de Cristo nos impulsa a cuidar de los más vulnerables y necesitados en nuestra sociedad. Jesús dijo que lo que hicimos por los más pequeños de sus hermanos, también lo hicimos por Él. Mateo 25:40. Por lo tanto, es importante que los cristianos se involucren en la lucha contra la injusticia y la opresión en todas sus formas, y aboguen por la dignidad y los derechos de todas las personas, especialmente de los marginados y los excluidos. Junto con el amor, la verdad es fundamental en nuestra lucha contra el espíritu anticristiano. Jesucristo se identificó a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, y nos llamó a ser testigos de la verdad en un mundo lleno de engaño y mentira. Juan 18:37. Por lo tanto, es importante que los cristianos se mantengan firmes en la verdad del Evangelio y proclamen con valentía las enseñanzas de Jesucristo, incluso cuando enfrenten oposición o persecución. Esto significa rechazar cualquier forma de relativismo moral o espiritual que niegue la verdad objetiva y absoluta de Dios y su palabra. Significa también estar dispuestos a defender la fe cristiana contra las falsas enseñanzas y las ideologías que contradicen el Evangelio de Jesucristo. Pero al hacerlo debemos recordar siempre hacerlo con amor, compasión y respeto hacia aquellos que no comparten nuestras creencias. En un mundo cada vez más secularizado y alejado de los valores cristianos, el análisis profundo de las Escrituras y su aplicación a la realidad actual se vuelve crucial para los creyentes. Las enseñanzas bíblicas sobre el espíritu anticristiano proporcionan un marco teológico para comprender y enfrentar los desafíos que enfrentamos en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, la Biblia advierte sobre la llegada de falsos profetas y maestros que engañarán a muchos con doctrinas falsas. Mateo 24:24, 2 Pedro 2:1. En la actualidad vemos una proliferación de enseñanzas y filosofías que contradicen la palabra de Dios, desde la negación de la verdad absoluta hasta la promoción del relativismo moral y espiritual. Esto refleja el espíritu anticristiano que busca socavar la autoridad de Dios y su palabra en la vida de las personas. Además, la Biblia advierte sobre la persecución de los creyentes por causa de su fe. Mateo 24:9, Juan 15:18-19. En muchas partes del mundo, los cristianos enfrentan persecución y discriminación por su compromiso con Cristo. Este fenómeno refleja el espíritu anticristiano que busca silenciar el testimonio de los seguidores de Jesús y reprimir la libertad religiosa. También encontramos en las Escrituras la advertencia de que en los últimos tiempos habrá un aumento de la maldad y el amor se enfriará en muchos corazones. Mateo 24:12. Observamos un creciente deterioro moral y espiritual en la sociedad contemporánea, marcado por la violencia, la injusticia, la corrupción y la falta de compasión y empatía. Este panorama refleja el espíritu anticristiano que busca pervadir la cultura y alejar a las personas de los principios éticos y morales enseñados por Jesucristo. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, las Escrituras también nos ofrecen esperanza y consuelo. Jesucristo nos aseguró que Él estaría con nosotros siempre, hasta el fin del mundo.
Mateo 28:20, y nos prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Mateo 16:18. Esto nos da confianza para enfrentar los desafíos del espíritu anticristiano con valentía y determinación, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria. En medio de la creciente influencia del espíritu anticristiano en el mundo contemporáneo, la Iglesia desempeña un papel fundamental en la lucha espiritual. La comunidad cristiana, como el cuerpo de Cristo en la tierra, está llamada a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Mateo 5:13-16, llevando el mensaje transformador del Evangelio a todas las áreas de la sociedad. En primer lugar, la Iglesia tiene la responsabilidad de proclamar fielmente la verdad del Evangelio en un mundo lleno de engaño y falsedad. Esto implica enseñar y predicar las Escrituras con fidelidad, sin comprometer los principios y valores fundamentales de la fe cristiana. La Iglesia debe ser un faro de luz en medio de la oscuridad, guiando a las personas hacia la verdad liberadora de Jesucristo. Además, la Iglesia está llamada a ser un lugar de amor y comunidad, donde los creyentes puedan encontrar consuelo, apoyo y aliento en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. En un mundo marcado por la soledad y la desconexión, la Iglesia ofrece la oportunidad de experimentar el amor incondicional de Dios a través de la comunión con otros creyentes. La Iglesia también tiene la responsabilidad de ser una voz profética en la sociedad, denunciando la injusticia, la opresión y todas las formas de maldad que se oponen al reino de Dios. Esto implica abogar por los derechos humanos, la dignidad de todas las personas y la justicia social, en línea con los principios enseñados por Jesucristo. Además, la Iglesia debe estar comprometida con la obra de la misión, llevando el Evangelio a todas las naciones y haciendo discípulos de todas las personas. Mateo 28:19-20. Esto implica no solo proclamar el Evangelio con palabras, sino también demostrar su poder transformador a través de acciones concretas de amor y servicio hacia los demás. En última instancia, la Iglesia está llamada a ser un testimonio vivo del poder redentor de Jesucristo, en un mundo necesitado de esperanza y salvación. Al vivir vidas transformadas por el amor y la gracia de Dios, los creyentes pueden ser agentes de cambio positivo en sus comunidades y en el mundo en general, contrarrestando así el espíritu anticristiano con la luz y el amor de Cristo. Además de su papel en la proclamación del Evangelio y la defensa de la verdad, la Iglesia debe ser una comunidad de oración y intercesión. La oración es una poderosa herramienta espiritual que nos permite comunicarnos directamente con Dios y buscar su intervención en medio de los desafíos que enfrentamos. En un mundo lleno de incertidumbre y conflicto, la Iglesia debe levantarse en oración constante por la paz, la reconciliación y la justicia en todas las áreas de la sociedad. La oración puede abrir puertas que parecen cerradas y traer transformación donde parece imposible. Además, la intercesión es un aspecto vital de la vida de la Iglesia. Debemos interceder no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de los demás y por los problemas que enfrenta el mundo en su conjunto. La intercesión nos permite poner en práctica el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:39. Y compartir las cargas de los demás en amor. Gálatas 6:2. La Iglesia también debe ser un lugar de sanidad y restauración para aquellos que han sido heridos y afligidos por el espíritu anticristiano en el mundo. A través de la oración de sanidad y el ministerio de consuelo, la Iglesia puede ofrecer esperanza y curación a aquellos que han sido afectados por la maldad y la injusticia. En medio de los desafíos del espíritu anticristiano, la Iglesia debe mantener viva la esperanza y la fe en el poder y la fidelidad de Dios. La esperanza cristiana no se basa en las circunstancias externas, sino en la promesa segura de la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. La fe cristiana nos capacita para enfrentar los desafíos y las pruebas con valentía y confianza, sabiendo que aquel que está en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La fe nos permite ver más allá de las dificultades presentes y mantener nuestra mirada puesta en la esperanza futura que tenemos en Cristo.
En última instancia, la Iglesia debe ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad del mundo. A través de una fe viva y una esperanza ardiente, podemos irradiar la luz de Cristo a todos los que nos rodean, ofreciendo un refugio seguro y un lugar de consuelo y esperanza en medio de las tormentas de la vida. La Iglesia desempeña un papel fundamental en la lucha contra el espíritu anticristiano en el mundo contemporáneo. A través de la proclamación fiel del Evangelio, la oración y la intercesión, la sanidad y la restauración, y el mantenimiento de la esperanza y la fe en Cristo, la Iglesia puede resistir las influencias del mundo y del enemigo, y ser un testimonio vivo del poder redentor de Jesucristo en un mundo necesitado de su amor y gracia. Al enfrentarnos a estos desafíos, recordemos que nuestra esperanza está arraigada en Cristo, quien nos capacita para superar cualquier adversidad. La oración nos conecta con la fuerza divina y nos alinea con propósitos más elevados, brindándonos auténtica alegría y sentido en medio de un mundo en constante cambio. Si este contenido te ha sido útil o inspirador, te invito a suscribirte al canal para recibir más reflexiones y análisis sobre temas bíblicos y espirituales. No olvides darle me gusta a este video, activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización y, por supuesto, deja tus comentarios. Tu participación es invaluable y nos ayuda a continuar compartiendo contenido relevante para fortalecer nuestra fe y comprensión espiritual. Gracias por tu apoyo y por formar parte de esta comunidad.